Urgente, injusticia en la República Dominicana, hacemos un llamado a la Corte Internacional de los Derechos Humanos. Suscríbete a este canal, juntos podemos denunciar las malas actuaciones de los representantes del Poder Judicial. Saludos cordiales, jueces del Tribunal Internacional de los Derechos Humanos, honorables jueces y juezas. Jueza Nancy Hernández López, Costa Rica, Presidenta de la Corte. Juez Rodrigo Mudrovitz, Brasil, Vicepresidente. Juez Ricardo C. Pérez Mandique, Uruguay. Jueza Verónica Gómez, Argentina. Jueza Patricia Pérez Goldberg, Paraguay. Juez Alberto Borea, Perú. Juez Diego Moreno Rodríguez, Paraguay. Hoy deseo exponer cómo operan las autoridades corruptas en la República Dominicana, donde la Policía Nacional y otras instituciones castrenses actúan en coordinación con el crimen organizado. En esta red de corrupción, los delincuentes no solo son clientes, sino también empleados de una trama mafiosa. He descubierto que la Policía Nacional utiliza a los criminales para vender la droga que incautan a los narcotraficantes internacionales. Los cargamentos que se presentan en televisión como decomisados por la Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD, son, en realidad, los mismos que luego terminan en manos de los capos que operan en los barrios marginales y dentro de las cárceles del país. Se nos hace creer que esas drogas son destruidas, pero la realidad es otra, nunca las queman. En la República Dominicana existe un entramado mafioso mucho más grande y peligroso de lo que la población imagina. La policía y el Ministerio Público trabajan en conjunto. La primera proporciona información a la segunda sobre qué delincuentes deben ser liberados y cuáles no forman parte de su estructura criminal. Por esta razón, vemos cómo ciertos delincuentes cometen crímenes y quedan impunes, protegidos por estas instituciones. A cambio, los delincuentes venden las drogas que la policía incauta, tanto en los barrios como en las cárceles. Estas acciones impiden que la ley se aplique con justicia y equidad. Cuando un ciudadano honesto enfrenta un problema judicial, se le aplica todo el peso de la ley sin respetar el debido proceso. Esto ocurre porque no pertenece a la red mafiosa conformada por la policía, el Ministerio Público y el crimen organizado. Así, cuando un ciudadano deviene sometido a juicio, los jueces y fiscales ignoran los artículos del Código Penal que podrían favorecerlo. La razón. Este ciudadano, si recupera su libertad, no se convertirá en un empleado del sistema corrupto, no venderá drogas ni pagará los peajes que se les exigen a los delincuentes que entran y salen de prisión a diario. Es un círculo vicioso que está destruyendo la sociedad dominicana. La realidad jurídica del país es alarmante, las cárceles están llenas de personas con un grado de responsabilidad mínima, mientras que los verdaderos criminales son liberados. El Poder Judicial aparenta hacer su trabajo, pero lo hace mediante la injusticia. Si realmente aplicaran la ley como corresponde, tendrían que procesar y encarcelar a los miembros de las organizaciones mafiosas que operan en el país. Sin embargo, esto significaría perder los ingresos que reciben de estos grupos criminales, razón por la cual los delincuentes que cometen crímenes diariamente permanecen en libertad. Mientras que aquellos ciudadanos que reaccionan ante provocaciones o amenazas son condenados sin derecho a una legítima defensa y les rechazan todos los recursos que someten para lograr su libertad. De esa manera mantienen las cárceles llenas y la ciudadanía cree que ellos están haciendo su trabajo. Pero la realidad es que la tienen llena a base de injusticia. Para jueces y fiscales, la legítima defensa no existe si favorece a un ciudadano honesto. Solo aplican los códigos cuando benefician a los imputados que pertenecen a su círculo de protección. A continuación, se presentan los artículos del Código Penal que no se aplican cuando un ciudadano comete un delito impulsado por provocaciones de la víctima. Artículo 319, establece penas para el homicidio involuntario por imprudencia o negligencia, con prisión de 3 meses a 2 años y multa de 25 a 100 pesos. Artículo 320, regula penas reducidas para golpes o heridas causadas por imprudencia, dependiendo de la
gravedad del daño. Artículo 321. Considera excusables el homicidio, las heridas y los golpes si han sido precedidos por provocaciones, amenazas o violencia grave. Artículo 322. Permite excusar los delitos cometidos en defensa propia contra escalamiento o robo durante el día. Artículo 325. Declara excusable el homicidio cometido en respuesta a un ultraje violento a la honestidad. Artículo 326. Reduce las penas para crímenes excusables de 30 años a prisión correccional de 6 meses a 2 años, o de 3 meses a 1 año en casos menores. Artículo 328. Establece que no hay crimen ni delito cuando el homicidio, heridas o golpes se producen en defensa propia. Artículo 329. Define la necesidad actual de legítima defensa en casos de rechazo a escalamiento nocturno, fracturas de puertas o agresiones de ladrones violentos. Es necesario que la comunidad internacional y la Corte Internacional de Derechos Humanos presten atención a esta realidad y exijan que en la República Dominicana se aplique la ley de manera justa y equitativa para todos. No podemos permitir que la corrupción siga destruyendo el sistema de justicia y la sociedad en su conjunto.